Hola jóvenes, en esta presentación hablaremos de funciones. Daremos la definición de qué es una función, cómo se grafica una función y qué tipos de funciones hay. Después de ver el video deberás responder el cuestionario que tienes en Fidias y llevarlo resuelto a la próxima clase del día 1. Ojalá tengas toda la disposición para comprender este tema. Esta presentación tomó tiempo realizarla y su objetivo es brindarte nuevas herramientas de aprendizaje. Así que vamos a comenzar con la definición de función teniendo en cuenta ya varios aspectos que tomamos en la clase anterior. Una función entonces es una relación que existe entre dos conjuntos, el primero de ellos llamado conjunto de salida y el segundo de ellos llamado conjunto de llegada o imagen. A todos los elementos del conjunto de salida se les conoce con el nombre de dominio y a todos los elementos del conjunto de llegada se les conoce con el nombre de codominio. Una condición fundamental de las funciones es que todos los elementos del conjunto de salida deben estar relacionados con uno y solo un elemento del conjunto de llegada. Es decir, que un elemento del conjunto de salida no puede tener más de una imagen en el conjunto de llegada. Si esto sucediera, dejaría de ser una función y se convertiría en una relación. En este ejemplo se verá que cada elemento del conjunto de salida le corresponde un solo elemento en el conjunto de llegada. Por ejemplo, el 1 está relacionado con el 4 y esta relación da origen a una pareja ordenada 1,4, al igual que el 2 se relaciona con el 7 y da origen a la pareja 2,7. Y así sucesivamente podemos ver que el 3 se relaciona con el 10 dando origen a una pareja ordenada 3,10 y el 4 se relaciona con el 13 dando origen a una pareja ordenada 4,13. Hasta aquí vemos que se cumple la condición fundamental de una función y es que a cada elemento del conjunto de salida está relacionado con un solo elemento del conjunto de llegada o imagen. En el caso, por ejemplo, de que el 2, además de estar relacionado con el 7, estuviese relacionado también, por ejemplo, con el 10, ya no estaríamos hablando de una función, sino de una relación. Y entonces, esa es la gran diferencia que existe entre una función y una relación. Las funciones generalmente se representan con la letra F mayúscula, seguida de una X dentro de un paréntesis. Esto se lee de la forma f de x igual a y, aunque hay algunos textos que también cambian esta letra F por una G o una H, no importa la notación que se use, generalmente esta es la notación que se utiliza para dar funciones. Donde X representa las cantidades del dominio y donde Y representa las cantidades del rango, dando la definición que dimos en relación de que el dominio son todos los posibles valores que puede tomar X y que el rango son todos los posibles valores que puede tomar Y dependiendo de los valores que toma X, ¿correcto? Otra forma de decir o de leer f de x igual a y es diciendo de que a cada elemento del conjunto de salida le corresponde una imagen en el conjunto de llegada. Por ejemplo, se dice que la imagen de 1 es 4 y que la imagen de 2 es 7 y que la imagen del 3 es 10 o que la imagen de 4 es 13. Esa es otra forma de decir en notación cómo se relacionan los elementos del dominio con los elementos del rango. Y también nosotros podemos expresar estos elementos en términos del dominio y el rango. Podríamos hacer una pequeña tablita en donde la primera columna representa los elementos del dominio y que la segunda columna representa los elementos del rango. En este caso, el dominio serán todos los elementos del conjunto de salida y casualmente para este ejemplo el rango también serán todos los elementos del conjunto de llegada o imagen, pero no siempre es así. Imagínate que por acá hubiese un número, por ejemplo el 17. El 17 no está relacionado con ningún elemento del conjunto de salida. Sin embargo, el rango sigue siendo estos mismos elementos y se sigue cumpliendo la definición de función. Inclusive, uno puede tener en el codominio 10, 20, 30 elementos que no estén relacionados con ninguno del conjunto de salida, pero sigue siendo función. O que todos los elementos del conjunto de salida tengan en común un solo elemento del conjunto de llegada y también seguiría siendo una función. Recordando sí que el problema se presenta cuando un elemento del conjunto de salida deja de relacionarse o si un elemento del conjunto de salida tuviese más de una imagen acá. En algunas ocasiones a las funciones se les relaciona con una especie de máquina que realiza cierta operación. A esta máquina se le conoce como máquina de función, es decir,
Una máquina que tiene una entrada por donde ingresa un número X y por medio de operaciones matemáticas sale un resultado Y. Esto como objetivo de entender mejor qué es lo que realiza una función. Esta es la característica más importante de las funciones y es que se pueden modelar, es decir, puede expresarse como una ecuación. En nuestro ejemplo veremos cómo se puede encontrar cuál es la función que me relaciona los elementos del conjunto de salida con los elementos del conjunto de llegada, utilizando una máquina de función para reemplazarlo. Por ejemplo, se puede ver que el elemento del conjunto de entrada al pasar por la máquina de funciones sufre cierta transformación. Yo puedo ver que el elemento del conjunto de salida se transforma. Por ejemplo, el 1 se transforma en 4, el 2 se transforma en 7, el 3 se transforma en 10 o el 4 se transforma en 13. Mediante alguna deducción yo puedo observar que este número que aparece acá es mayor que el triple del número del conjunto de salida. Por ejemplo, el 4 es mayor que el triple que el 1, el 7 es mayor que el triple que el 2, el 10 es mayor que el triple que el 3 y el 13 es mayor que el triple que el 4. Por lo tanto, puedo deducir que lo que realmente está ocurriendo aquí es que cuando el elemento del conjunto de salida entra a la máquina de funciones, la máquina lo que hace es que lo triplica y a ese resultado le suma 1. Y en realidad eso es lo que hace nuestra máquina de funciones para este ejemplo. Por ejemplo, toma el 1, lo multiplica por 3 y luego le suma 1 y por eso el resultado acá es 4. Lo mismo ocurre con el 2 y con el 7. De esta manera podríamos decir que nuestra máquina de función lo que hace es tomar el elemento del conjunto de salida, multiplicarlo por 3 y luego sumarle 1. Y de esta manera se obtienen todas las relaciones que hay entre los elementos del conjunto de salida y los elementos del conjunto de llegada. Esto también se puede expresar de la siguiente manera. Como yo voy a encontrar cuál es la función que me relaciona f de x con la variable independiente que es x, entonces ya yo sé que la función f de x va a ser igual a 3x más 1, sabiendo de que todos los valores que tome x serán los del dominio y todos los valores que tome f de x serán los del rango. Entonces, por ejemplo, cuando x, que es el dominio, toma el valor de 1, yo simplemente reemplazo a la variable independiente por 1 y me queda 3 por 1, 3 más 1, 4. Este 4 viene siendo el elemento del conjunto de llegada o imagen, en este caso sería el rango de la función. Así sucesivamente yo puedo ir reemplazando por cada uno de los valores y voy a ir obteniendo a medida de que yo mediante la máquina de funciones o esta ecuación vaya insertando estos elementos en la variable, va a ir produciendo el elemento que debe estar relacionado con el conjunto de llegada o imagen. De esta manera podemos nosotros generar cualquier número, cualquier cantidad de números de esta forma. Ahora, ¿cómo podemos graficar una función? Nosotros podemos graficar una función de dos maneras. Pudiésemos tener la pareja de datos o pudiésemos tener la fórmula que genera esos datos. Para nuestro ejemplo, nosotros solamente tenemos 4 datos, es decir, 4 puntos que pudiéramos ubicar en una gráfica. Y también tenemos la función. Generalmente se recomienda que para tener una buena gráfica, nosotros tengamos siempre al menos 8 datos. Y la recomendación también indica de que tengamos el mismo número de datos positivos, el mismo número de datos negativos y incluyamos el 0. En este caso, si seguimos esas recomendaciones, yo construyo lo que se conoce como una tabla de datos o una tabla de valores, en donde la primera fila van los elementos del dominio, o sea, de x, y en la segunda fila van los elementos del rango, o sea, f de x. Y siguiendo la recomendación para tener números negativos, yo empezaría por el menos 3, el menos 2, el menos 1, voy descendiendo, luego incluyo el 0 y luego incluyo los números positivos, 1, 2, 3, 4. Ya con estos 8 puntos yo sí podría tener una mejor gráfica a la hora de querer saber cómo se comporta esta función. Ahora, ¿cómo obtengo yo la pareja ordenada del menos 3? Ahora debo utilizar la ecuación de la función.
Entonces, yo simplemente reemplazo a menos 3, que es x, en la variable esta. Me queda 3 por menos 3 más 1. 3 por menos 3 me da menos 9. Menos 9